Pues vamos a ver hoy acerca del último día de Jesús. Y vamos a seguir trabajando en el capítulo 15 de Marcos. Y ahorita vamos a leer otros pasajes donde vamos a ver el cumplimiento de todo lo que ya se había escrito del Señor. Vamos a Marcos 15, a partir del versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos». Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era «El Rey de los Judíos». Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice: «Y fue contado con los inicuos». Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: «A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Jesús había dicho a sus discípulos por 3 veces que él iba a ser entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, que iba a ser entregado a los gentiles y que le iban a escarnecer, lo iban a azotar, lo iban a escupir y que lo iban a matar, pero que al tercer día iba a resucitar. Y también les estuvo diciendo eso 3 veces, pero la nota principal está centrada en que el Señor iba a resucitar. Claro que eso para los discípulos era muy complicado de entender, porque ¿cómo iban a entender que su Señor iba a ser crucificado? Y esto era difícil de aceptar para cualquiera, no era sencillo darse cuenta que Jesús iba a ser crucificado, iba a ser maltratado como fue, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor está siendo maltratado por estas personas que no debieron haberlo maltratado, pero que sin saberlo estaban cumpliendo todas las profecías. Entonces, los principales puntos que podemos ver aquí, uno, pues es que sería entregado. ¿Quién lo entregó? Judas. Los principales sacerdotes y los escribas, pues ellos lo condenaron a muerte. Y lo entregaron a los gentiles, como el Señor había dicho. Lo llevaron a Pilato, que era un romano, y Pilato lo entregó a los soldados romanos, que lo escarnecieron, lo azotaron, lo escupieron, y finalmente lo llevaron fuera de la ciudad para matarlo. Entonces, palabra por palabra se cumplió lo dicho por el Señor. Todo, 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 todo. Y el relato de Marcos es un relato muy escueto, muy sencillo. Él no entra en tantos detalles como Lucas, por ejemplo. Él se enfoca en los sufrimientos de Cristo, como más adelante se va a enfocar en la resurrección. Y cuando vemos a esos soldados romanos, ¿verdad?, cómo se burlan del Señor. Y entonces dice que lo visten de púrpura,
poniéndola una corona de espinas. Claro que, como comentábamos en la última clase, no era realmente un vestido de púrpura para que el Señor lo luciera o se viera su majestad. No, claro que no. Era un vestido de púrpura que probablemente estaba roto, muy maltratado, viejo, probablemente apestoso, pero era para burlarse de él. Y también le pusieron una corona de espina, porque los reyes usan una corona y le pusieron una corona de espinas. Y dice, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos. Era una burla tremenda la que estaban haciendo por el Señor. Y dice en Mateo que le dieron una caña, como si fuera su cetro, ¿verdad? Después él va a venir a reinar con un cetro de justicia. Pero dice que le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Era una burla. Y donde dice el versículo 20, después de haberle escarnecido, y nos vamos a encontrar esta palabra en dos diferentes o tres diferentes acepciones acerca de lo que están haciendo con el Señor Jesús. Y luego dice aquí que le desnudaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Se terminó el tiempo. Ahora, ¿por qué Jesús estaba allí? Porque aunque los judíos habían determinado que el Señor tenía que morir, ¿verdad? Y llegaron con muchas mentiras ahí con Pilato, ellos no lo podían matar. Por eso llegan con Pilato, porque Pilato sí podía matarlo. Entonces, lo que se sigue a partir de que Jesús es entregado a Pilato y Pilato lo condena, era costumbres romanas, ¿verdad? Y Jesús fue muy lastimado antes de que se burlaran de él, porque Pilato lo mandó a azotar. Y como comentábamos en la clase, ese látigo era terrible, lastimaba la espalda. Algunas personas, incluso los intestinos, podían salirse porque ellos no tenían un mínimo de azotes, como si tenía el pueblo de Dios, que no podían dar más de 39 azotes para no envilecer al que los recibía. Era un castigo. Y crucificar por parte de los romanos era también el peor castigo que podía haber. Los que eran crucificados era porque habían cometido algún delito en contra del emperador o en contra del gobierno romano. Y se les exhibía en una cruz que era levantada en lo alto, ¿verdad? Para que los que pasaran, los que lo vieran, dijeran, no, yo no voy a hacer esto. Yo no voy a ser un rebelde contra el gobierno porque yo no quiero que me crucifiquen a mí. Era una muerte horrible y muy vergonzosa. Entonces, cuando Jesús termina de ser escarnecido, según el versículo 20, dice que le sacaron para crucificarle. Y también otra costumbre que tenían los romanos era que cuando iban a crucificar a alguien, lo sacaban por las partes más importantes de la ciudad, por las calles que estaban llenas de gente, del centro de la ciudad, por ahí lo iban sacando y se iba haciendo una procesión grande detrás de aquel que iban a crucificar. Y entonces, aparte de eso, los obligaban a cargar su cruz, o por lo menos uno de los dos travesaños de la cruz, que claro, la cruz era de madera y era muy pesada. Y nuestro Señor pues tenía su cuerpo muy lastimado, estaba muy desvelado, porque había pasado toda la noche en esos 4 juicios, que de juicios no tenían nada más que la injusticia. Y no sabemos, la Biblia no nos dice, pero muy probablemente el Señor se cayó con la cruz. Y dice que obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene. Y no sé por qué aquí Marcos nos menciona a Rufo y a Alejandro. Después hay una mención de Rufo que hace Pablo en Romanos, en el último capítulo. Pero bueno, esto hace que para Jesús sea un poco menos difícil la cuestión física de cargar la cruz, ¿verdad? Y lo llevan afuera de la ciudad
a un lugar que se llamaba Gólgota. La ley de los judíos decía que cuando se ponía los pecados de manera simbólica, como nos menciona la ley, sobre un macho cabrío, se le llevaba fuera de la ciudad al desierto, y ese se llamaba Azazel, y debía morir en el desierto porque allá las fieras lo iban a devorar, porque merecía morir, porque estaba cargando simbólicamente los pecados del pueblo. Entonces Jesús está cargando, pero no simbólicamente, sino realmente Jesús va a cargar el pecado de todos nosotros. Y luego el versículo 23 dice que le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Se hacía esa mezcla por parte de las mujeres, que siempre había mujeres cerca de donde crucificaban, y tenían como un gesto de ternura o de cuidado o de compasión por los que iban a ser crucificados, y hacían esa mezcla para que las personas no sufrieran tanto. Imagínense que le iban a atravesar al Señor sus manos y sus pies con unos clavos y lo iban a poner de espaldas sobre esa cruz, y su espalda estaba toda lastimada. Y ellas tenían ese gesto, ¿verdad? Pero dice aquí la Escritura que Jesús no lo quiso tomar. Y luego dice que, versículo 24, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera venía siendo más o menos las 9 de la mañana. Versículo que sigue, versículo 26. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Y el 27, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, fue contado con los inicuos. Seguimos el 29. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, asimismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Y quisiera que viéramos tantito en el Salmo 22, porque vamos a ver cómo es que la palabra del Señor nos muestra que ya está escrito todo esto que le está pasando al Señor. Versículo 6, Salmo 22. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Aquí está lo más tremendo de todo esto, en lo que nos está poniendo énfasis Marcos, es precisamente en la burla. Una burla era lo que había hecho Pilato al poner ese travesaño arriba, porque esa era una costumbre también, poner la causa por la cual habían
crucificado a una persona. Entonces, si alguien era ladrón, arriba de su cruz iba a decir ladrón. Pero Pilato puso Jesucristo, Jesús, el rey de los judíos, ¿verdad? Y sí tenía razón, Jesús es el rey de los judíos. Gracias a Dios también es de nosotros. Entonces, Jesucristo también fue crucificado en medio de dos ladrones. Y en Isaías dice que fue contado con los pecadores, en medio de los ladrones. Jesús no merecía estar ahí. Pero lo más difícil de todo era soportar las burlas. Y nos dice en la Escritura que los que pasaban lo injuriaban. Porque sí se acordaban de lo que el Señor había dicho. Tú que derribas el templo en 3 días. Era una burla para el Señor. Como muchas personas oyen el Evangelio y el Evangelio no llega a su corazón y no los transforma y no vienen al arrepentimiento. Y la gente pasaba y se burlaba del Señor. ¿Verdad? Algo así como decir, pues a ver, pues no que tienes tanto poder para destruir el templo, pues si tienes tanto poder para destruir el templo, pues bájate y sálvate a ti mismo, como que el bajarse de la cruz fuera una razón de salvación, ¿verdad? Pero sus ojos están velados y no entienden lo que está pasando. Pero Jesús no se quería bajar de la cruz. Estaba en la cruz por ti y por mí. Él no quería bajarse. Él quería estar en la cruz. No merecía, no, pero él no quería bajarse. Y luego los principales sacerdotes y los escribas, o sea, la cúpula del poder religioso y en muchos aspectos también político en Israel, también se burlaban del Señor. Y ellos le están diciendo, a otros salvó. Pues sí, era cierto, el Señor salvó a otros, ¿verdad? Asimismo, no se puede salvar. Pero Jesús no necesita salvarse. ¿De qué se va a salvar él? ¿Verdad? Y luego dice el Cristo, el Rey de Israel. Era cierto. El Cristo, sí. Jesús era el Mesías. Para ellos no era. Pero para nosotros sí. Para muchos que estaban allí, Él era el Mesías. ¿Verdad? Sí, es verdad. Él era el Rey de Israel. Dice, para que veamos y creamos. ¿Ustedes creen que ellos hubieran creído? Claro que no hubieran creído, pues se habían visto un montón de señales del Señor y no habían creído nada. Ellos no habían creído. Jesús no era su Salvador. Para ellos era un criminal que debía morir. Y lo lograron. Pero con eso que ellos hicieron, se cumplió la palabra del Señor. Lo que el Señor les había dicho a sus discípulos, que lo iban a entregar, que lo iban a escarnecer, se estaba cumpliendo por mano de ellos. Claro, hay un juicio para ellos de parte de Dios. Y luego los otros dos, que nada más eso nos menciona muy, muy levemente Marcos. Dice que los que estaban ahí junto con él también lo injuriaban. Finalmente uno de ellos, no nos lo menciona Marcos, lo menciona otro de los evangelistas, pero finalmente uno de ellos habla con él, ¿verdad? Y va con él al paraíso. Pero Jesús en ese momento está llevando el pecado. El pecado es lo que lo llevó a la cruz, tu pecado y el mío. Pero él no quería bajarse de la cruz, él quería estar en la cruz. Pero la palabra del Señor se cumplió. Cristo fue a la cruz por ti y por mí. Él nos llevó a la presencia de Dios. Él nos hizo que seamos hijos aceptables delante de Él. Porque cuando Él fue a la cruz, Dios puso sobre Él nuestros pecados, pero a nosotros nos vistió con la justicia de Cristo. Porque al morir Cristo en la cruz, pagó lo que nosotros le habíamos hecho a Dios. La ira de Dios necesitaba ser satisfecha por el pecado de nosotros. Y el cuerpo de Cristo estaba siendo maltratado y finalmente muerto para que tú y yo podamos ser salvos. Y de esta manera el Señor también estaba cumpliendo su pacto cuando hizo con Abraham aquel pacto, ¿verdad?, de los animales que pasaban por en medio. Y por eso antes de
de ir a la cruz, cuando el Señor tiene la última cena, dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. El cuerpo de Jesús fue partido. Este es el tiempo de volvernos al Señor en arrepentimiento y fe, en reconocer que no hay nada que nosotros podamos hacer para que seamos mejores, sino es a través de la sangre de Cristo. Estemos confiados en esa sangre, que fue suficiente para borrar todos nuestros pecados, y sepamos que delante de Dios somos sus hijos perfectos y aceptables por medio de la sangre de Jesús. La próxima semana, si Dios quiere, terminaremos de ver toda esta parte hasta que Jesús muere y todas las demás cosas que nos marca el Evangelio de Marcos. Que Dios les bendiga.